mensaje de salvación a otros. Y este es el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Este es el tiempo, ¿sí? Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo donde la iglesia proclama, la iglesia declara salvación, y es el tiempo donde las personas también llegan a escuchar ese mensaje. Uno a veces dice, bueno, socialmente las personas están cerradas, nosotros decimos, están alejadas de Dios, están cerradas, no quieren escuchar el mensaje. Hay una sociedad que rechaza el mensaje de Jesucristo, de la iglesia. Pero déjame decirte algo, que cuando más la iglesia declara el evangelio, esas personas, la más dura, termina acercándose al Señor. Eso es histórico, donde cuando la iglesia se empieza a mover de una manera sobrenatural, las personas empiezan a llegar al Señor. Y cada persona que uno le declara el evangelio, por más que su vida haya dicho, yo nunca voy a pisar una iglesia evangélica, o no voy a creer en Dios, te puedo asegurar que cuando llevas el mensaje del evangelio, esa persona, en el momento justo y en el momento preciso, la persona está preparado ese corazón y recibe ese mensaje. Es el momento justo, oportuno. Ahora, es el deber nuestro llevar ese mensaje. Los que predican diariamente el mensaje con denuedo, de eso quiero hablarte hoy, del mensaje con denuedo, saben eso. Para las personas que están acostumbradas a llevar el mensaje, para ellos es común predicar el evangelio y entregar personas a Cristo. Hay personas que predican el evangelio y entregan por semana, entregan personas a Cristo. Porque no se trata de llenar una iglesia, sino que se trata de llenar el reino de los cielos, amén. Y hay personas que predican con denuedo el evangelio. Y quería hablarte de eso y cómo hablar de ese denuedo para conquistar estas almas que necesitan escuchar el mensaje de Jesucristo. El mismo denuedo también para después discipular y aún para llevar el mensaje a aquellas personas que están apartadas del Señor. Hay muchas personas alejadas de Cristo y que necesitan el mensaje de la iglesia. Saben que a veces hay personas que están precisando ese mensaje simplemente. Y si la iglesia se pone de acuerdo a predicar el mensaje, cuando llegan a alguien que está apartado, llega uno, le da el mensaje del mensajero, que es el Señor. Nosotros somos instrumentos nada más. Llega otro atrás tuyo y le da el mensaje. Llega otro atrás tuyo y le da el mensaje. ¿Qué creen que esa persona va a pensar? A mí me pasaba cuando Dios me buscaba. Y a vos seguramente también, ¿verdad? Yo llegaba momentos que decía, pero ¿cómo puede ser? Cuando el Señor empezó a buscarme en mi juventud, me acuerdo que había momentos que todo el tiempo el Señor mandaba mensajeros, todo el tiempo mandaba mensajeros. Y yo decía, pero ¿hasta cuándo me vas a perseguir? Porque ya era una persecución. Estaba en una reunión con amigos, nada de Dios, y de repente venía alguien y me hablaba de Jesús, y me hablaba del mensaje, me hablaba del evangelio, y me hablaba de la palabra. Y yo digo, pero ¿hasta acá me vas a seguir? ¿Hasta en un bar me vas a seguir? O sea, ¿cómo puede ser? Y me iba a trabajar y alguien me hablaba del evangelio. Y donde estaba, alguien me hablaba del evangelio. Y estaba en la estación esperando el tren y alguien venía y me hablaba del evangelio. Y así hasta que el Señor va arrinconando aún a aquellos que conocen el mensaje, pero que están lejos del Señor, que están lejos de la casa del Señor. Pero necesita el Señor mensajeros, personas que prediquen el evangelio con denuedo. Y eso es lo que te quería hablar hoy, el denuedo sobrenatural. ¿Qué es el denuedo sobrenatural? Vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 19, 20. Y por mí, al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo.
Diga conmigo, con denuedo. El misterio del Evangelio, por el cual soy embajador. Repita conmigo, por favor, soy embajador. En cadenas que con denuedo hablé de él, como debo hablar. Como debo hablar. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. El denuedo es una palabra en esta traducción griega que nos dice que es ser osados, ser valientes, predicar o decir algo con confianza, sin miedo alguno. Se trata de predicar la palabra de Dios con sabiduría a cualquiera. A cualquiera. Eso era lo que tenían estos apóstoles, estos discípulos, tenían esto de predicar con denuedo y se lo pedían aún más al Señor. Le decían al Señor, danos ese denuedo, danos el tener osadía, danos el tener valentía, danos el tener confianza aún de lo que estamos predicando, danos y quitanos toda vergüenza, todo temor. A veces tenemos vergüenza, tenemos temor, tenemos miedo de qué dirá la gente si yo le hablo de Jesucristo. A veces nos pasa eso, nos pasa qué dirá la gente si yo le predico de Cristo, si yo le digo, le hablo de Jesús. Y tenemos hasta a veces vergüenza de predicar el Evangelio, de decir que venimos a una iglesia evangélica. Ahí en tu grupo de amigos, tus conocidos, en tu círculo de confianza, por ahí lo saben. Por ahí saben que vos venís a una iglesia, que sos cristiano. Pero yo estoy hablando mucho más allá de eso, porque eso tiene que ser natural. Ya si tu círculo de confianza o de amigos o el grupo de trabajo que vos estás no saben que vos sos cristiano y que congregás y que venís a una iglesia, ya ahí estamos en un problema. Yo estoy hablando de más allá de esos grupos de confianza que uno tiene, de la familia, del trabajo, sino que estoy hablando de predicar el Evangelio a cualquiera, a quienes sea, y con denuedo, sin vergüenza, con osadía, porque hay que ser osado para predicar el Evangelio. Y estas personas tenían esa osadía, tenían ese valor, muestran esa osadía, muestran ese valor. Ellos dicen la palabra que iban por las calles predicando el Evangelio. Predicaban y predicaban el Evangelio por las calles. Y aquel que se acercaba le predicaban. Y así nos cuentan los hechos que muchas personas escuchaban el mensaje y se convertían. Comenzaban a seguir a Jesucristo. Solo por escuchar el mensaje que alguien osadamente, con valor, predicó. Imagínense si la iglesia de hoy se mueve con esa manera, con esa osadía. Imagínense nosotros acá, la iglesia local, la nuestra, si se mueve con esa osadía de predicar a todo tu barrio, tu cuadra. Si cuando vas a comprar, entras y empezás a predicar a Jesucristo. Ay, no, ¿qué van a decir? Van a decir que estoy loco. Y sí. Pero dice la palabra que la locura es parte de la predicación. Es parte de ser osados, de ser valientes, de predicar a Cristo. Mira, yo no sé cuánto tiempo Dios te va a dar aquí sobre la tierra. Tal vez sos jovencito, sos jovencita, tal vez ya tenés unos cuantos años como yo. No sé cuánto tiempo te va a dar el Señor a esta tierra. Pero sí, lo que el Señor nos ha mandado es a predicar en el reino de los cielos a este mundo. Nos ha mandado a predicarlo con valor, con osadía.
El denuedo sobrenatural viene de Dios. Por eso es sobrenatural, porque viene de Dios. Viene de la unción que Dios nos da. Donde esa unción nos quita el temor y aún humilla toda obra de maldad, toda obra del enemigo, humilla el denuedo. Cuando los discípulos predicaban en las calles, ellos iban predicando y predicaban. Las obras de maldad por ese mensaje poderoso se iban rompiendo, se iban deshaciendo. Y entonces dice la palabra que muchos, no algunos, la palabra dice muchos endemoniados eran libres. ¿Cuántas personas tal vez alrededor tuyo están con problemas espirituales y solamente necesitan escuchar el mensaje de poder? Pero para eso yo tengo que tener ese denuedo, tengo que tener ese poder, esa unción de predicar el mensaje del evangelio. Una de las cosas que se basa el denuedo es que se predica con poder, con autoridad y con amor. Y cuando se predica con poder, con autoridad y con amor, trae paz a los corazones que lo están escuchando. Les trae paz. O sea, la persona que recibe ese mensaje es saciada su alma, su corazón, trayendo paz. Se quita todo temor. El enemigo más grande de la predicación con denuedo, de esa predicación de poder, es el miedo, es el temor que uno mismo puede tener. Por eso la osadía, esta traducción del denuedo como osadía, es importante que cada uno de nosotros la tengamos. Ser osados. No sé, por ejemplo, si yo voy no sé, digo, Dios pone en mi corazón ir al hospital o pararme en la puerta del hospital, ¿no? Hay que ser osado para empezar a predicarle a las personas que están en una situación difícil, que puede ser una enfermedad, o están acompañando a las personas que están enfermas, que están dolientes. Esas personas tal vez salen con carga en su corazón, cansadas, salen con sueño, tal vez de estar acompañando a alguien toda la tarde o toda la noche, y se encuentran ¿con quién? Con alguien osado que les predica el evangelio. Nosotros tenemos el miedo de ser rechazados o la vergüenza de predicarles y presentarles el evangelio, pero esa persona está esperando ese mensaje en su corazón. Está esperando ese mensaje que le traiga paz, alivio, aliento, esperanza en su corazón. Pero claro, hay que animarse, hay que ser osados, hay que predicar la palabra con osadía. ¿Cómo obtenemos este denuedo? Ya que muchos predicadores o muchas personas que predican el evangelio tal vez lo predican con miedo, sin denuedos, lo predican tal vez con limitaciones, ¿no? Uno mismo se pone esas limitaciones y no predica el evangelio con denuedo. Entonces, ¿cómo obtenerlo? ¿Cómo puedo yo convertirme en una persona que predica el evangelio con denuedo? ¿Cómo puedo ser esa persona que Dios está anhelando que sea? Que sea ese creyente, esa persona que predica el evangelio sin miedo, sin temor, sin limitaciones. ¿Cómo me transformo en esa persona? Bueno, lo primero de todo es, antes de salir a predicar el evangelio, pedirle al Señor que te dé palabra, que ponga palabras en tu boca, que te llene de unción para predicar su palabra. Y eso obviamente tiene que ser un deseo. Tengo que tener el deseo en mi corazón de predicar el mensaje del evangelio. Y entonces le tengo que pedir al Señor, lo primero que tengo que hacer es decirle: Señor,
dame tus palabras en mi boca. Para las personas que hoy se presenten y yo le predique tu palabra, dame tus palabras. Y el Espíritu Santo, ¿saben qué va a hacer? Te va a dar esas palabras. Esas palabras justas, esas palabras precisas para que vos le hables al otro. Simplemente, la persona que va a escuchar tu voz, pero va a escuchar la palabra, la unción del Espíritu Santo en su vida. Hay personas que por ahí, cuando vos le presentes este mensaje, te van a rechazar, van a decir: no quiero escucharlo, no, porque esto, no, porque yo creo en esto, no, porque esto, lo otro. Va a empezar a cuestionar el Evangelio. Tranquilos, porque toda palabra que viene de Dios, va a ser soltada simplemente. Ya no es tuya, ya no te pertenece. Así que vos no te hagas problemas si te rechazan. Los discípulos, los apóstoles no se hacían problemas si los rechazaban. Lo único que a veces, en sus circunstancias, tenían que salir corriendo. Porque les tiraban piedras, porque los corrían, porque los querían meter presos. ¿Sí? Simplemente eso. Pero tranquilo, no te va a pasar eso. El mensaje, tenemos que entender que el mensaje no es nuestro. El mensaje es del mensajero. Y cuando recibo el mensaje de ese mensajero, yo lo suelto, simplemente. Tengo que soltarlo. Así que déjame decirte, ¿cuánto hace que no soltás ese mensaje a alguien? A alguien, soltar ese mensaje. Porque entre nosotros nos edificamos, ¿sí? Estamos en nuestras reuniones, en nuestras células, en las reuniones jóvenes, y nos edificamos y nos hablamos entre nosotros de Jesucristo y de la doctrina y de todas las cosas que nos hacen bien. Nos hacen bien. Pero ¿cuánto pensamos en llevar ese mensaje a otros que no lo conocen? ¿Cuánto hace que no llevas ese mensaje a alguien que no conoce al Señor? Que nunca tal vez escuchó hablar de Jesucristo y está esperando a ese mensajero. 2. Recordar que este es un elemento fundamental para lograr crecer espiritualmente. Cuando uno empieza a predicar a Cristo, sí o sí, tiene que consagrarse al Señor. Tiene que empezar a buscar más de Dios. Tiene que empezar a leer mucho más la palabra. Tiene que pasar mucho tiempo en la presencia de Dios, disfrutar de la presencia y hablar de quien conoce. ¿No? Hablar de quien conozco, de eso se trata. Porque a veces hablamos de la historia y hablamos de un Jesús histórico, pero no de alguien que es parte de mi vida. Jesús tiene que ser parte de mi vida. Jesús tiene que ser todos los días de mi vida. Yo tengo que ser parte con Él. Y entonces voy a hablar de alguien que conozco, no de alguien desconocido o de alguien que para mí es histórico simplemente, sino que de alguien que conozco. Y cuando hable del poder de Jesús, voy a hablar porque en mi vida se manifiesta el poder de Jesús. Amén. Se manifiesta ese poder. Cuando hable del Señor y hable de sus obras, voy a hablar porque sus obras se manifiestan en mi vida. Cuando hable de la presencia de Dios, voy a hablar porque la presencia de Dios es en mi vida. Voy a hablar de alguien que conozco. Mi hermano, ¿conocemos a Jesús? ¿Conocemos a Jesús? ¿O conocemos el Jesús histórico? ¿Conocemos el Jesús que nos cuentan? ¿Conocemos al Jesús de otro? Porque muchas veces pasa que conozco al Jesús de otro. El Jesús que se manifiesta en otra persona, el Jesús que tiene comunión con otras personas.
¿Tengo yo mi propia experiencia con Jesús? Se trata de tener experiencia con Dios para predicar con denuedo. Yo no voy a poder predicar con denuedo el mensaje de alguien que no conozco. Pero para conocerlo tengo que invertir tiempo con Él. 3. No tener ninguna atadura, ninguna mordaza que nos ate o que nos impida hablar del Señor. No tener ningún prejuicio para no servir al Señor. A veces tenemos prejuicios para servir a Dios, cuando Dios nos está pidiendo que lo sirvamos en todos lados y en todas partes. Amén. En todos lados tenemos que servir a Dios. Y a veces nosotros tenemos prejuicios o condiciones para servir al Señor. Y obviamente el Señor nos está pidiendo una vida sin ataduras, una vida sin mordaza. ¿Te preguntaste alguna vez por qué no predicas al Señor? Si tal vez la vergüenza es lo que te ata y lo que pone mordaza en tu boca. ¿No será el tiempo, este es el tiempo de romper con esa vergüenza? ¿No será el tiempo de romper con esa atadura que nos impide predicar a Cristo como alguien alguna vez nos ha predicado a nosotros? ¿No será el tiempo de convertirme en un mensajero con libertad de predicar la palabra? ¿Qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos amordaza para predicar el mensaje de Jesucristo? Creo que es el tiempo llegó de la iglesia que se levanta y predica el mensaje de Cristo libremente y sin mordazas. Amén. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo que Dios va a estar usando a la iglesia y a aquellos que son osados, a aquellos que tienen ese denuedo para predicar la palabra de Dios sin ningún prejuicio, sin ninguna condición. Hay un campo enorme para que vos puedas servir a Cristo y predicar el Evangelio. Miren, los discípulos estos que nos hablan, que predicaban y que pedían denuedo, su campo de servicio eran las calles, no eran los templos. Uno a veces busca el campo de servicio dentro de un templo o una organización. Y el campo de servicio es la calle, es tu vida misma el campo de servicio. Es ahí donde se sirve al Señor primeramente y verdaderamente. Cuando yo lo sirvo día a día, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia donde me encuentre, yo sirvo al Señor. No espero 4 paredes o una organización o una institución para servir al Señor. Mi servicio principal está fuera, está en las calles, está en mi lugar de trabajo, está en mi lugar de familia, está en mi lugar allí de escuela, de facultad, de lo que sea, donde me encuentre. Ahí puedo levantar un altar y empezar a ser un predicador. ¿Te animás? No necesitamos este micrófono para predicar a Cristo, no lo necesitamos. Lo mío acá en el altar es circunstancial, es porque Dios me llamó justamente a ser un mensajero para tu vida, para animarte, para decirte estas cosas, para decirte que la palabra de Dios nos está animando, nos está diciendo que hoy podés tener tu propio altar, donde quiera que vayas. No necesitas ni micrófono, ni pianito, no necesitas nada para predicar a Cristo. Solo unción, poder, denuedo, sin temor, sin nada que te ate, sin nada que te amordace. Predicar a Cristo. Mirá, una vez hicimos una jornada de evangelismo en las calles, de una participación de Primavera con Vos. Los jóvenes siempre estaban participando en Primavera con Vos en la ciudad.
Y me acuerdo que salió todo el grupo de jóvenes y muchos jóvenes de la zona salieron a predicar en Flores. Y no se fueron los jóvenes a un bar, a tomar algo, a salir a divertirse, sino que salieron a predicarles a los jóvenes que sí estaban en los bares y en los boliches. Me acuerdo de esa jornada porque a mí me encomendaron un grupito de jóvenes, algunos eran de nuestra iglesia, otros eran de otras iglesias, y salimos allí en grupos a predicar en las calles. Otras chicas, las mujeres se fueron a predicar allí en Flores, en la zona roja de Flores, a las prostitutas, y llevarle una flor y un bomboncito y predicarles de Jesús, del amor de Jesús y del perdón de Jesús. Otros grupos, como te decía, salimos por las calles y te puedo asegurar que ahí se ve realmente la necesidad que hay. ¿Por qué? Porque en esos lugares supuestamente hay diversión. Hay chicos y chicas que salen a divertirse, salen a tomar algo, salen a bailar, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos vacíos hay en esos corazones? Llenos de vacíos. Y entonces íbamos en grupo. Yo me acuerdo que tomé ese grupito y dijimos, bueno, vamos por esta calle. Nos tocaba los boliches de una vereda, así que fuimos por los boliches de una vereda. Íbamos así en banda. Me acuerdo que le hablaba a un jovencito que en un momento le estaba hablando a un jovencito que estaba armándose un porro y se lo estaba armando, y mientras yo le predicaba a Jesucristo, él seguía armando su cigarrito. Pero yo no dejaba de hablarle de Jesucristo. No me iba a intimidar que él se armaba como si no me escuchara su cigarrito. Yo le seguía hablando del amor de Cristo y de lo que Dios tiene para su vida y de lo que el vacío que estaba haciendo drogándose en esa circunstancia. ¿Qué hacemos los jóvenes? ¿Qué hacen los jóvenes? ¿En qué están los jóvenes? Cuando pasa alguien con ese olor tradicional de droga, de marihuana, ¿qué hacemos? Ahí va el drogadicto. Ahí va el falopero. No nos juntamos, simplemente no nos juntamos con él. O le predicamos de Cristo y del amor de Cristo. Me acuerdo que en un momento nos tocó ir y había un grupo ahí de chicos que iban a entrar o estaban en la puerta de uno de los boliches que era heavy metal. Era bien metálico, metal. Y ahí estaban con sus motos, sus camperas de cuero, sus tachas, sus pelos largos. Y ahí estaban reunidos, ¿no? Y daban un poquito de miedo. Eran heavy metal. Entonces yo le dije a los chicos, bueno, vamos ahí a ese grupo. Vamos a hablarle ahora a ese grupo. Sí, vamos ahí, con denuedo, con autoridad, con poder. Cuando llegué al grupo dije, bueno, vamos, estaba solo. Había agarrado miedito a los chicos. Y entonces me quedé, yo ya estaba jugado. Estaba ahí en la ronda de los heavy metal y bueno, los muchachos me miraron así y me hicieron, ¿qué querés? Estaban tomando su cerveza. Y entonces les dije, bueno, te vengo a hablar de Jesús. ¿Saben qué me dijeron esos chicos? Uno de ellos tomó la posta y uno de los chicos me dijo, a Jesús que vos me predicás yo ya lo conozco. Ah, bien. ¿Y lo recibiste en tu corazón? No. Dice, yo ya decidí con quién quiero estar. Wow. ¿Y con quién querés estar? Yo ya hice mi pacto con Satanás. Entonces yo le dije, ¿y vos crees que Dios no puede librarte de ese pacto? No sé si puede, yo no quiero, me decía. Yo ya estoy bien con Satanás.
ya tengo mi pacto con Él. Incluso hasta me hizo un pacto de sangre y me mostraba las cicatrices que tenía del pacto de sangre que había hecho. Y entonces yo le decía, mira, el amor de Dios va mucho más allá del pacto que vos hayas hecho con Satanás. Va a ir mucho más allá de eso. Y si algún día vos querés renunciar a ese pacto, Jesucristo tiene el poder para liberarte. Te respeto que no quieras en este momento, pero quiero que sepas que Jesucristo tiene el poder para liberarte. Mi hermano, hay tanta necesidad espiritual. Tanta necesidad espiritual. Cuando íbamos a los hospitales y estábamos ahí en los hospitales, creo que la hermana Irma iba con nosotros, que íbamos ahí a los hospitales, tanta necesidad, no de los enfermos, no de los que están allí, que es obvio que tienen necesidad, sino de los familiares que acompañan una situación de esas. Los familiares también tienen necesidad. Y escuchaban de Cristo, y escuchaban del amor de Dios, y escuchaban de la esperanza, y escuchaban de que hay esperanza aún más allá de la muerte. Y aceptaban a Cristo en sus corazones. Hay tanta necesidad, mi hermano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estás haciendo con tu vida como joven? ¿Qué estamos invirtiendo? ¿Dónde estamos invirtiendo? En el reino de los cielos. Y estamos llenos como para predicar el evangelio con denuedo. Estamos llenos. Mira, para terminar, nada nos impide que podamos proclamar con denuedo la palabra de Cristo. La salvación, las buenas nuevas. Deuteronomio 32, 3, 4 dice: voy, es un compromiso que uno toma. Es un compromiso que uno toma y dice: voy a proclamar el nombre del Señor. Voy a enaltecer a nuestro Dios. Fíjense, proclamando el nombre del Señor, Dios se enaltece el nombre de Jesús. Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. El denuedo viene acompañado de esta proclamación, que es decir una cosa no solamente con osadía, no solamente con convicción, sino también decirlo prácticamente a los gritos. La proclamación significa decir algo, una cosa, con alegría y en voz alta y públicamente. Eso significa. ¿Dónde están, me pregunto yo, dónde quedaron esos evangelistas de las plazas? Yo me acuerdo que antes uno salía a las plazas y estaban los evangelistas que llevaban su parlantito portátil, ¿no? Y llevaban y empezaban a predicar y vos decías, pero nadie lo escucha. ¿Quién lo escucha? Y él predicaba el evangelio y predicaba el arrepentimiento y predicaba a Jesucristo y predicaba el amor de Jesucristo. Y déjame decirte que parecía que nadie lo escuchaba. Porque siempre hay un corazón atento. Siempre hay un corazón que está escuchando, ahí haciéndose el desentendido, ¿no? Pero ya casi no se ven. Pasaron de moda, parece. Oh, ya no tienen, no hay moda para predicar en las plazas. ¿Dónde están esos que proclaman a los gritos que Jesucristo viene pronto? Porque Jesucristo viene pronto, amén.
Y debemos proclamarlo. Debemos anunciarlo públicamente y debemos decirlo con alegría y aún en voz alta. ¡Cristo viene pronto! Y esa es la iglesia de hoy, mi hermano. Esta es la iglesia que se va a levantar aquí en Argentina, se va a levantar en todos lados. La otra vez veía en Qatar, por ejemplo, ahora que estamos en la onda mundialista, veía en Qatar una imagen tremenda que me conmovió, me llenó de orgullo santo. En Qatar está prohibido predicar el evangelio, y el que predica el evangelio tiene de 7 días a 3 meses de cárcel por predicar el evangelio solamente. Y los vi a los muchachos, creo que eran de Costa Rica, de Ecuador, arrodillados todos en el campo de juego, dándole gloria a Dios. Y ellos saben las leyes de Qatar. Saben que si hacen eso pueden ir presos. No lo fueron, gracias a Dios. No lo fueron, pero fueron osados. Fueron valientes. Y ese es el tiempo de la iglesia que se viene. Personas osadas, personas valientes, personas que están pensando en cómo llevar el evangelio, cómo mostrarle al mundo entero que Jesucristo viene pronto, que Jesucristo vino a salvar, a perdonar, a restaurar, a liberar. Están ansiosos, apasionados, más que el fútbol mismo. Estoy seguro que ese grupito está más apasionado que el fútbol mismo. Ahora, cuando nosotros hablamos de fútbol, hablamos de pasión, ¿verdad? Y cuando hace un gol Argentina, como yo que estoy medio sin voz, lo gritamos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo gritamos? Lo proclamamos: Argentina, Argentina. Y cantamos y estamos apasionados y saltamos. Ahora me pregunto, ¿por qué no tenemos esa misma pasión por Cristo y por proclamar el evangelio? Esa misma alegría, esa misma pasión por llevar el evangelio, ¿verdad? Es raro, ¿no? ¿Será que tenemos que pedirle al Señor: Señor, dame de nuevo para predicar tu palabra? Proverbios 17:22 dice: gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. El ánimo decaído dice que suele enfermarnos, seca los huesos. Nos enferma espiritual, emocional y aún físicamente. Pero la alegría, dice, ¿sí? Es un remedio. Es la esencia de la alegría, y el gozo es la esencia de todo cristiano. Es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente que trae gozo, que nos libera, que quita toda la angustia, que quita la tristeza, que quita el dolor, que quita el temor. Es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y nos trae alegría y nos trae gozo, más que un gol de Messi. ¿Cuánto lo creen? Amén. Es mucho más la presencia de Dios en nuestros corazones. No podemos compararlo. La presencia de Dios nos trae gozo, nos trae alegría. Pero vos fíjate, el de ánimo caído se seca los huesos. ¿Cuántos cristianos hay de ánimo caído? A veces, ¿no? Encontramos los cristianos, ánimo caído. Entonces, cuando están de ánimo caído, no predican la palabra, no predican a nadie, porque los problemas, las circunstancias, falta de presencia del Espíritu Santo. Amén. Falta de presencia del Espíritu Santo, porque no hay circunstancia
que nos prohíba el gozo y la alegría del Señor. Amén. No la hay. No la hay. No hay circunstancia que nos prohíba proclamar el denuedo y la alegría del Señor. Mirá, te doy solamente un par de ejemplos. Como Job. Mirá Job lo que dijo. Aún así me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo. No haber negado las palabras de Dios Santo, aún en medio del ¿qué dijo Job? ¿En medio de qué? Del dolor. ¡Wow! En medio del dolor, Job, y vaya, qué dolor y qué circunstancia la de Job, él seguía proclamando las verdades de Jesucristo, las verdades del Señor, las seguía proclamando. No de Jesucristo, porque todavía no estaba revelado Cristo, pero sí las verdades de Dios. Las proclamaba sin temor. Amén. Mirá lo que dijo Habacuc. Aleluya. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Aleluya, personas llenas de Dios. David: quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y el propio Pablo dijo: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Gloria! Sí, mi hermano, el Evangelio es locura. Amén. Es locura, el Evangelio es locura. ¿Cómo se va a gozar y hacerse fuerte en las debilidades, en los insultos, en las privaciones? Todo eso se lo originaba el predicar el Evangelio, con denuedo, con pasión, con proclamación. Y sin embargo, Pablo se gozaba. Amén. Te voy a invitar a que pongas de pie. Vos también, amado hermano, amada hermana, yo también, como iglesia, podemos proclamar con denuedo. Nada nos lo impide, nada. Ninguna circunstancia, ninguna condición. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos impulsa a predicar con denuedo el Evangelio de Jesucristo. Cerra tus ojos.